Mis abuelos me dejaron su casa, pero mi familia insiste en que debo compartirla. Vendí la casa en secreto, nunca pensé que mis abuelos me dejarían la casa. De hecho, ni siquiera había considerado la posibilidad de recibir una herencia. Pero ahí estaba, con el testamento en mis manos y el abogado frente a mí, explicándome lo que significaba. Tus abuelos especificaron claramente que la propiedad es solo para ti, me dijo con un tono profesional, aunque con un leve atisbo de incomodidad. Sabía lo que esto significaba. Sabía lo que iba a pasar después, y no me equivoqué. En cuanto la noticia llegó a oídos de mi familia, todo explotó. Al principio, hubo un silencio incómodo. Como si todos estuvieran esperando que yo misma dijera, por supuesto, la compartiremos. Pero no lo hice. ¿Cómo que solo para ti? Preguntó mi tía Leticia, la hermana de mi madre, con los ojos entrecerrados. Los abuelos no habrían hecho algo así, añadió mi primo Julián, cruzado de brazos, mirándome con desconfianza. Lo peor no fue la sorpresa, sino la manera en que poco a poco la indignación se instaló en sus rostros. Mi madre, en cambio, no dijo nada. Solo me miró con esa expresión de desaprobación que conocía tan bien. Intenté explicarles que fue decisión de mis abuelos, que yo no tuve nada que ver, pero era inútil. Para ellos, era como si yo hubiese manipulado a dos ancianos para quedarme con algo que nos correspondía a todos. Eres egoísta si crees que esto es justo, soltó mi tío Ricardo con un tono condescendiente. Tus abuelos jamás habrían querido dividirnos por una casa. No los estoy dividiendo yo, repliqué, con más calma de la que sentía. Fueron ellos quienes decidieron, pero no importaba. En su mente, yo tenía que hacer lo correcto. Y lo correcto, según ellos, era compartir la casa, permitir que todos la usaran cuando quisieran, quizás incluso dividir habitaciones, como si fuéramos una comuna feliz y no una familia que rara vez se veía. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de cordialidad. De repente, todos querían visitarme. Mi tía Leticia se ofreció a ayudarme a organizar la casa, mientras que mi prima Camila mencionó lo conveniente que sería que alguien se mudara allí para cuidarla mejor. Mi madre, en su papel de mediadora silenciosa, intentó hacerme sentir culpable sin decirlo abiertamente. Sabes que esto nos afecta a todos, ¿verdad? Fue todo lo que dijo una tarde mientras tomábamos café. Sí, lo sabía. Sabía que los consumía la envidia y la avaricia. No les importaba la casa en sí, ni los recuerdos de los abuelos. Solo querían asegurarse de no quedar fuera de la repartición. Fue entonces cuando lo decidí. Si ellos querían sacarme lo que me pertenecía, entonces yo jugaría con sus propias expectativas. Los dejaría creer que podrían quedarse con la casa. Que tarde o temprano cedería. Que, al final, haría lo que esperaban de mí, pero lo que no sabían era que yo ya tenía otro plan en mente, un plan que los dejaría sin nada. Al principio, intentaron ser sutiles. Mi tía Leticia comenzó a venir con más frecuencia. Siempre tenía alguna excusa, que quería ayudarme a limpiar, que necesitaba revisar unos papeles de los abuelos, que le traía comida a mi madre, aunque ella no vivía aquí. Cada visita terminaba con algún comentario casual sobre lo grande que era la casa y lo bonito que sería que la familia pudiera disfrutarla. Mira qué espacio tan hermoso en el patio, dijo una tarde, con una sonrisa demasiado ensayada. Sería perfecto para las reuniones familiares. Imagínate las parrilladas que podríamos hacer aquí, nosotros, las reuniones familiares, podríamos. No era coincidencia. Después fue mi primo Julián. Él no se molestó en ser sutil. La casa está desperdiciada contigo sola, soltó sin rodeos un día, dejándose caer en el sillón con la confianza de alguien que ya se siente dueño de un espacio. Deberíamos organizarnos y decidir cómo usarla. Sí, o sea. Quizás unos puedan vivir aquí, otros venir los fines de semana. No es justo que te la quedes solo para ti, ahí estaba. No se trataba de compartir ocasionalmente. Querían apropiarse. Cuando no obtuvieron la respuesta que esperaban, empezaron con la siguiente fase, la culpa. Mi madre, como siempre, fue la maestra de la manipulación silenciosa. No me pedía nada directamente, pero se aseguraba de que me sintiera como la peor persona del mundo por no ceder un poco. No sé qué habría pensado tu abuela de todo esto, dijo una noche, mientras fingía mirar una vieja foto en la sala. Ella siempre quiso que la familia estuviera unida, por eso me dejó la casa a mí, respondí. Cansada del juego,
suspiró y negó con la cabeza, como si yo fuera una niña testaruda que se negaba a comprender algo evidente. Luego vinieron los pequeños sabotajes. Mi tío Ricardo apareció una mañana con un cerrajero por si necesitaba cambiar las cerraduras. Se lo agradecí amablemente y le dije que ya me había encargado de eso. Otro día, mi prima Camila dejó caer la idea de que algunos familiares podrían traer algunas cosas y guardarlas aquí, ya que había tanto espacio vacío, y lo peor de todo, una tarde, al volver del trabajo, encontré a mi tía y mi madre en la casa, revisando los armarios de la abuela. ¿Qué están haciendo?, pregunté, sintiendo la ira arderme en el pecho. Solo revisamos algunas cosas antes de que tú las tires o vendas, respondió mi madre con una calma descarada. Eso fue suficiente para que tomara la decisión final. No iba a compartir nada con ellos. No iba a dejar que se metieran en la casa que me dejaron mis abuelos. Y, sobre todo, no iba a esperar a que encontraran la manera de arrebatarme lo que era mío. Así que cuando mi madre me miró con esa expresión de esto es lo correcto, sonreí para mis adentros, que sigan creyendo que ganaron. Porque pronto se llevarían una sorpresa. Nunca pensé que tendría que recurrir al engaño, pero las cosas estaban saliendo de control. Mi familia se estaba apoderando de mi vida, de mi espacio, y lo peor de todo, de algo que me pertenecía por derecho. Me di cuenta de que lo único que podía hacer era mantener la calma y ejecutar mi plan sin que ellos sospecharan ni un segundo. Al principio, cuando pensé en vender la casa, me sentí culpable. Sabía que el vínculo con mis abuelos era profundo, que sus recuerdos impregnaban cada rincón. Pero también sabía que ellos jamás habrían querido que su legado se convirtiera en una herramienta de control para una familia que, en realidad, nunca me apoyó. No me quedaba otra opción. Así que, al día siguiente, me levanté temprano. Fui a un abogado que me recomendaron unos conocidos. Necesitaba saber cómo podía vender la casa sin levantar sospechas, cómo protegerme de las reacciones de mi familia. El abogado me explicó que, como heredera única, no necesitaba el consentimiento de nadie más. Lo único que tenía que hacer era encontrar un comprador, formalizar la venta y firmar los papeles. No habría vuelta atrás. Durante las siguientes semanas, me concentré en todo lo que mis familiares no se atreverían a cuestionar, mi vida diaria. Les seguí dejando pensar que estaba indecisa, que me molestaba la idea de vender la casa, pero que tal vez aceptaría hacerles un favor y dejarles vivir allí de vez en cuando. Mis tíos se sintieron cómodos con la idea. Ya estaban haciendo planes para la próxima reunión familiar, para ese supuesto fin de semana en que podríamos disfrutar de la casa todos juntos. Nadie sospechaba, a escondidas, comencé a preparar la venta. Hice varias llamadas a agentes inmobiliarios, me aseguré de que no se enterara nadie y me limité a aceptar las ofertas de personas discretas que no harían preguntas. Tenía que ser rápida, eficiente, sin dejar rastros. La venta tenía que ser tan secreta que ni mi familia llegara a imaginarlo hasta que todo estuviera cerrado. Mientras tanto, mi madre y mi tía seguían con sus pequeños ataques de ayuda. Cada vez que venían, había más sugerencias sobre cómo podrían reorganizar la casa, qué muebles comprarían, qué cosas mejorarían. No te preocupes, nos ocuparemos de todo, decían, como si fuera su derecho. Mi tía Leticia estaba particularmente empeñada en tomar control de todo, como si fuera la administradora de la propiedad. Un día me dijo que ya había encontrado el presupuesto para remodelar el jardín. Otra vez habló sobre cómo podríamos distribuir las habitaciones para que todos estuvieran cómodos. Mi paciencia estaba al límite, pero solo asentí y guardé silencio. Mientras más sugerencias hacían, más cerca estaba de cerrar el trato. Una mañana, recibí una oferta seria. Un comprador había visto la casa y estaba dispuesto a pagar lo que pedía. El trato estaba a punto de cerrarse. Sabía que, en ese momento, no podía dar marcha atrás. Firmé los papeles de la venta, ya no había retorno. La casa no me pertenecía más, pero tenía algo mucho más valioso en mis manos, el control. Al día siguiente, me aseguré de estar fuera durante el proceso de transición, lo que dificultaría que alguien de mi familia intentara interferir. Mientras tanto, seguían con sus planes como si nada hubiera cambiado, creyendo que pronto disfrutarían de un pedazo de lo que pensaban que era suyo. Cuando finalmente la venta se cerró, me sentí aliviada, pero también intranquila. No sabía cómo iba a reaccionar mi familia cuando se enterara. Pero ya no importaba. Lo que importaba ahora era que yo había tomado el control,
que ya no dependía de ellos para nada. Había vendido la casa, y con ella, había vendido todas las falsas expectativas que me habían impuesto. Todo estaba listo para la confrontación. Y aunque no me sentía completamente libre, sabía que había ganado una batalla importante. La casa ya no era mía. El trato se había cerrado sin que nadie de mi familia sospechara ni un segundo. Pero mi plan no había terminado, aún quedaba la parte más delicada, hacerles creer que todo seguía igual. No podía dejar que mi familia se enterara antes de tiempo. Necesitaba que siguieran invadiendo mi espacio, que siguieran creyendo que tenían derecho a todo, hasta que fuera demasiado tarde para que pudieran reaccionar. Durante esas semanas posteriores a la venta, mi vida fue un juego de apariencias. Cada vez que alguien de la familia se acercaba, ponía la mejor de mis sonrisas y actuaba como si nada hubiera cambiado. Mi madre seguía viniendo con frecuencia, insistiendo en que la casa necesitaba reparaciones. Mi tía Leticia no paraba de hablar de planes para mejorar el jardín y organizar una fiesta en honor a los abuelos en cuanto tuviera tiempo. Había que fingir, tenía que parecer que estaba colaborando, que aún me importaba todo lo que ellos querían. Mi primo Julián fue más directo. Un día, mientras estaba en la cocina, se plantó frente a mí con un aire de superioridad que ya me empezaba a resultar insoportable. Ya sabes, lo que necesitamos es tomar una decisión sobre los arreglos, ¿no? No podemos dejar que la casa se caiga a pedazos, dijo, mientras revolvía una taza de café, como si fuera el dueño de la casa y yo solo una visitante. Mi respuesta fue una sonrisa nerviosa, la típica que usa cuando sabes que lo que te están pidiendo es absurdo, pero tienes que seguir el juego. Sí, claro, ya estoy viendo qué hacer. No te preocupes, respondí, intentando que mi tono fuera lo más neutral posible. No podía darles ni una pizca de sospecha. Día tras día, me sentía como una actriz en una obra de teatro. Pero lo peor era cuando nadie estaba cerca. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, me sentía culpable, aunque sabía que lo que había hecho era lo mejor para mí. Aún podía escuchar la risa de mis abuelos en cada rincón de la casa, y eso me destrozaba un poco más cada vez. Pero, en el fondo, me convencía de que no podía permitir. La verdadera prueba llegó una tarde, justo cuando mi tía Leticia apareció con un supuesto plan de remodelación en una carpeta que había traído con ella. Estaba tan ansiosa que casi no podía esperar a sentarse y comenzar a explicarme todos los detalles. Pensé que esta vez era el momento de dejar claro que yo aún no había tomado ninguna decisión definitiva. Si seguía siendo vaga, seguirían ocupando la casa como si fuera suya. He hablado con algunos arquitectos, dijo, abriendo la carpeta y mostrando una serie de planos que había dibujado. Creo que lo mejor sería hacer de la sala un espacio más funcional, y quizás dividir la parte de atrás en 2 habitaciones. ¿Qué te parece? Sonreí con cansancio, intentando que mi expresión no delatara nada. Suena genial, Leticia, dije, sabiendo que tenía que parecer interesada en sus ideas, como si aún creyera que todo podía seguir como antes. Pero, en realidad, todo lo que quería era que se sintieran seguros, como si nada hubiera cambiado. Durante los siguientes días, la familia continuó haciendo sus planes y discutiendo sobre lo que harían con la casa. Incluso empezaron a invitarse entre sí a pasar el fin de semana allí. Nadie se dio cuenta de que la venta estaba casi finalizada, que en realidad esa casa ya no me pertenecía y que pronto se convertiría en propiedad de otro. Pero eso no me preocupaba. Ya todo estaba en marcha. Solo quedaba esperar, hasta que llegara el día en que la mentira se desvelaría. Hasta que todo fuera revelado y se dieran cuenta de que ya no había vuelta atrás. El día que todo cambió no fue como esperaba. No hubo gritos, ni confrontaciones inmediatas. Fue más bien un susurro que se fue transformando en un rugido. Durante semanas, mi familia había vivido en la mentira que había creado, y yo había jugado mi papel a la perfección. Nadie sospechaba nada. Todos creían que la casa era suya, que estaba a su disposición, como si mi decisión de venderla nunca existiera. Pero había algo que no había anticipado. Mi madre, esa mujer que siempre parecía estar en todos los detalles, en todas las conversaciones, en todas las decisiones importantes, empezó a volverse más insistente. Sabía que ella era la clave de todo. Si lograba mantenerla alejada de la verdad el mayor tiempo posible, la reacción sería menor. Pero, como sucede con las mejores mentiras, había algo que se rompió, algo que empezó a desmoronarse. Una tarde,
Cuando regresé del trabajo, la encontré sentada en la sala, con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era la típica desaprobación ni el cansancio de una madre que había intentado hacer todo por la familia. No, esta vez su mirada era diferente. Era como si hubiera comenzado a conectar los puntos, como si algo en ella le hubiera hecho dar cuenta de que las cosas no encajaban. El papel que yo había estado interpretando también ya no parecía ser suficiente. Necesito que me digas la verdad, me dijo sin rodeos, con una calma tensa que me hizo saber que no iba a ser fácil. Intenté mantener la compostura, pero mi corazón dio un vuelco. Sabía que este momento llegaría, pero nunca imaginé que sucedería tan pronto. ¿De qué hablas? Respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Ella me miró con esos ojos que siempre parecían ver a través de mí. Sé que vendiste la casa, dijo. Como si ya tuviera toda la información que necesitaba. Mi mundo se detuvo por un segundo. No sabía si sentir alivio o miedo. No había manera de mentir, no sin darme cuenta. Pero ya era tarde para retractarme, ¿cómo lo sabes? Logré preguntar, aún sorprendida por su calma. Mi madre no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, observándome fijamente. Finalmente, se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín, como si pensara que de algún modo ver el espacio vacío de la casa la ayudaría a comprender mejor lo que estaba sucediendo. Te conozco demasiado bien, hija. Y tus cambios de actitud. Tus evasivas. Todo esto no es casualidad. ¿Realmente pensaste que podrías hacer algo así y que no me daría cuenta? Dejé escapar un suspiro, aunque no sabía si estaba más aliviada por no tener que seguir con la farsa o aterrada por la idea de lo que iba a suceder ahora. No lo hice por ti, dije al fin, finalmente liberándome de la tensión que había estado acumulando. No tenía sentido seguir ocultando la verdad. Ella me miró, como si esperaba una justificación. Vendí la casa porque ya no podía soportarlo. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, que podía seguir aguantando que mi familia creyera que tenía que ceder todo lo que mis abuelos me dejaron. Ya no era su casa. Era mía, y se acabó. Mi madre no reaccionó con ira, ni con tristeza. Solo asintió, lentamente, como si ya lo supiera, como si ya hubiera estado esperando que llegara este momento. Lo que hiciste es lo que siempre has hecho, tomaste el control. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué piensas hacer ahora? Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien realmente me veía, que alguien entendía las razones detrás de mis decisiones, aunque fueran egoístas. Voy a seguir adelante, respondí, mirando hacia el futuro con determinación. Ya no soy la persona que todos creen que soy. No me quedaré a vivir en la sombra de lo que otros piensan que debo hacer. He tomado el control, y voy a seguir mi camino, aunque eso signifique perder a quienes no me comprenden. Mi madre me observó en silencio durante un largo rato. Luego, simplemente dijo, lo sabías, ¿verdad? Que esto iba a cambiar todo, y aunque lo sabía, no podía evitar sentir una pequeña punzada de miedo al pensarlo. Porque al final, aunque mi familia no lo aceptara, yo había elegido mi libertad. Y eso, al parecer, era más valioso que cualquier casa, cualquier legado. El momento que temía había llegado. Mi madre sabía la verdad, y aunque había mostrado cierta comprensión, no podía evitar el peso de las consecuencias. Mi familia estaba a punto de estallar, y yo no podía hacer nada para detenerlo. La mentira ya estaba fuera de control, y la reacción de mi madre era solo el principio. Sabía que tenía que ser fuerte, pero las dudas empezaban a invadir mi mente. Al día siguiente, mi madre me llamó temprano. Sabía que quería hablar más sobre lo que había sucedido, y aunque me sentía agotada, no podía evadirlo por más tiempo. Fui a su casa, consciente de que este encuentro cambiaría por completo la dinámica familiar. Me preparé para lo peor. ¿Cómo pudiste hacer esto? Su voz era tranquila, pero había una tensión palpable en el aire. Me miró fijamente, esperando una respuesta. Me senté frente a ella, respirando profundamente antes de contestar. Lo hice porque no podía seguir viviendo con la carga de la casa. Todos querían que fuera algo que nunca fue mío. Nadie pensaba en lo que yo necesitaba, solo en lo que esperaban de mí. La casa no era un regalo, era una condena, dije con firmeza. Mi madre guardó silencio por un momento, como si estuviera digiriendo mis palabras. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó, finalmente.
Esa era la pregunta que todos me hacían, pero a la que aún no sabía cómo responder. Voy a seguir adelante, respondí, aunque no estaba tan segura de lo que eso significaba. Mi vida ya no era la misma, y el futuro, aunque lleno de posibilidades, también me aterraba. No pude evitar sentir una punzada de culpabilidad. Mi madre, a pesar de todo, aún era parte de mi vida. Tal vez no lo demostraba de la manera que yo esperaba, pero siempre había estado allí, cuidando de mí, de alguna forma. Y aunque me liberaba de la casa, no podía liberarme completamente de su mirada, de su desaprobación, pero lo que no había anticipado era la reacción de mis tías. Como era de esperar, se enteraron rápidamente de lo que había hecho. El escándalo se esparció como un incendio. En una reunión familiar, mi tía Leticia fue la primera en enfrentarse a mí, su cara roja de ira. ¿Cómo pudiste vender la casa sin decírselo a nadie?, gritó, con los ojos desorbitados. Esa casa también es nuestra, y no tienes derecho a hacer lo que hiciste. Mi primo Julián, que siempre había sido el más astuto, también intervino, pero con una actitud más calculadora. Tienes que devolver el dinero, dijo, con un tono más frío, como si ya estuviera analizando sus opciones legales. Todos en la habitación estaban esperando una reacción de mi parte, pero ya no tenía miedo. No iba a ceder, la casa ya no es mía. Y no hay nada que puedan hacer al respecto, contesté, aunque por dentro, las palabras me quemaban. Era difícil enfrentarme a ellos, a su enfado, pero sabía que no podía dar un paso atrás. Mi tía, al ver que mi respuesta era firme, se cruzó de brazos y exhaló un largo suspiro. No sé qué esperabas lograr con esto. ¿De verdad pensaste que nadie se enteraría?, dijo, como si me estuviera evaluando, pero ya no me importaba su juicio. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Al fin y al cabo, la familia siempre había tenido una idea distorsionada de lo que era correcto y lo que no. Lo único que quería ahora era tomar el control de mi vida, hacer lo que yo quisiera sin importar las expectativas de nadie. Aunque sus palabras me dolían, me mantenía firme. Esta vez, el control no era algo que se pudiera tomar de mí. Ya lo había hecho. La casa ya no estaba en mi poder, pero mi libertad sí lo estaba. Y eso era lo que más importaba. La discusión continuó durante horas, pero cada vez más me aislaba de ellos, sintiendo que ya no había un lugar para mí en ese círculo. La familia que había conocido ya no existía. Había desaparecido en el momento en que decidí no seguir las reglas impuestas. Cuando por fin la reunión terminó, me sentí agotada. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que venía. Sabía que esto era solo el principio. Mi familia ya no me vería igual, y el precio de mi libertad sería más alto de lo que había imaginado. Pero, por fin, lo entendí. Había pagado ese precio con la certeza de que, aunque me quedara sola, al menos sería libre. Pasaron semanas desde aquella confrontación familiar. El aire en cada reunión estaba cargado, denso, como si todo el mundo estuviera esperando que explotara algo más. La familia, aunque intentó retomar la normalidad, ya no era la misma. Ya no podía mirar a nadie de la misma forma, ni ellos a mí. Sabía lo que había hecho. Y aunque algunos no lo decían directamente, se notaba en sus miradas. El tiempo me dio perspectiva. Al principio, la soledad me pesaba. Tenía momentos en los que me cuestionaba si realmente había tomado la decisión correcta. Vendí la casa, ¿pero a qué costo? La familia ya no me buscaba como antes. Mis tías dejaron de invitarme a sus reuniones, y mi madre, aunque me hablaba, lo hacía con esa tristeza en sus ojos, como si me hubiera perdido en algún lugar en el que no podía alcanzarme. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, me di cuenta de algo. La casa ya no existía en mi vida, pero algo mucho más valioso se había quedado conmigo, mi autonomía. Yo ya no era la hija a la que todos trataban como si no tuviera voz propia. Ya no tenía que cumplir con las expectativas de nadie. Mi vida me pertenecía, pero entonces, un mensaje rompió el silencio. Mi madre me llamó, algo que no había hecho en semanas. Necesito verte, dijo, su tono más suave de lo habitual. Accedí, sabiendo que no podía evitar lo inevitable. El reencuentro con mi madre fue tenso, pero esta vez, no era una confrontación. Nos sentamos en su sala, sin palabras, hasta que finalmente, ella rompió el silencio. Te he estado pensando mucho, hija, dijo, con los ojos bajos.
sé que lo que hiciste no fue fácil, y aunque no estoy de acuerdo con cómo lo manejaste, tengo que reconocer que tomaste el control. Algo que yo no he hecho en años. Me sorprendió escuchar esas palabras. Por un momento, sentí que la conexión que pensaba perdida no estaba completamente rota. Podría ser diferente entre nosotras. Tal vez no regresaríamos a lo que fuimos, pero podía haber algo nuevo, algo que nos permitiera vernos de nuevo, no como madre e hija, sino como dos mujeres que, por fin, entendían sus propias luchas. Lo hice porque ya no podía seguir siendo lo que querían que fuera. Pero no significa que no quiera estar contigo. Mamá. No quiero que esto nos separe para siempre. Ella me miró, como si por fin entendiera lo que necesitaba. Luego, asintió lentamente, lo sé, y lo respeto. Tal vez nunca entendí lo que sentías, pero me doy cuenta de que a veces es necesario perder algo para encontrar lo que realmente queremos. Al salir de su casa esa tarde, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había llegado al final de esta historia, y aunque la familia ya no era la misma, había algo dentro de mí que se había sanado. La libertad no fue un camino fácil, pero al final, había encontrado la paz. No era perfecta, ni completa, pero era mía. Y eso era suficiente, y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la historia. No olviden darle like si les ha gustado y suscribirse para no perderse los próximos relatos. Nos vemos en el siguiente video.